Días y bienvenido. Buen lunes. ¿Cómo te va? Muy buen lunes, Carmen. Bien. Estamos. Con el gusto de estar aquí contigo. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, conversábamos en este momento sobre la trama en cuestión del huachicol fiscal, del huachicol, del caso Bermúdez Requena, del caso de la diputada de Morena, de un conjunto de informaciones que están pues cercando, digamos, a figuras asociadas con el oficialismo y que están realmente pues inquietando del tamaño que puede ser todo esto. Comentábamos sobre la entrevista que sostuvimos esta mañana con Jorge Triana de Acción Nacional, que escribió este artículo el fin de semana, pues con un buen recuento de lo que se ha publicado hasta el momento de esta carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República y poniendo su preocupación sobre quién y por qué hace posible que se conozca públicamente lo que tendría que estar en secrecía, dado que es una investigación del Ministerio Público Federal. Pues todo junto, ¿no? Todo junto, y la verdad, muy buena entrevista. Jorge Triana se ve que no solamente tiene por encima la información, sino ha entrado al análisis cuidadoso de la misma y pone en evidencia de los problemas que se están viviendo. Pero, como bien mencionas, día a día aparecen más y más y más cosas, ¿no? Por un lado, todo este entramado del huachicol fiscal, qué tanto información si existe en este expediente, quién filtró el expediente, pero por otro lado, el gobierno norteamericano no baja la presión encima. Lo que decías bien de la exalcaldesa Rosarito, Baja California. Recordemos que ya el gobierno norteamericano había retirado la visa a la gobernadora y a su esposo. O sea, ahí hay una trama, una continuación de un hilo en donde fue primero a la cabeza del Ejecutivo Estatal, pero ahora el mismo gobierno norteamericano va sobre una diputada federal que tuvo un puesto de responsabilidad ejecutiva en un municipio del estado de Baja California. Y quién sabe qué más hay alrededor de esto. Entonces no estamos frente a hechos aislados, puntuales, regionales, sino, híjole, me cuesta mucho trabajo decirlo, pero parecería una conducta, una forma de hacer gobierno o de aprovecharse de la posición de gobierno para hacer negocios privados o lo que tampoco se ha hablado mucho al respecto, Carmen, que tanto de ese dinero no solo terminó en bolsillos de personas o en grupos de personas, sino fueron a financiar campañas políticas, fueron a financiar la promoción de ciertas figuras para ciertos puestos, y este dinero no solamente contradice la famosa honestidad valiente que fue, recordarás, lema de campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino además permea a la vida pública como dinero ilegal que pudo haber estado en las campañas políticas. Y no estamos hablando del 24, estamos hablando durante el gobierno de López Obrador, sobre todo en las elecciones intermedias del 21, que llevó a algunas figuras a puestos relevantes en las gobernaturas de diferentes estados de la República. Es decir, estamos frente a un escenario en donde no se midieron en términos de lograr el control político del país, independientemente del origen de los recursos que se estaban utilizando para financiar campañas políticas. Y sin duda, mucho terminó en bolsillos de diferentes personalidades, ¿no? Ahora, y esto está permeando no solamente a exfuncionarios, sino a personas que siguen ocupando posiciones y además a personajes cercanos a la familia de Andrés Manuel López Obrador. Mi pregunta aquí, más allá de que se analice con mucho cuidado los expedientes y ojalá y se proceda, bueno, con un poder judicial como el que acaba de reconstituirse a partir del 1 de septiembre pasado, tendríamos, o por lo menos yo no quiero hablar en plural, tendría mis serias dudas hasta dónde se va a llegar, sino además el factor político. Dejemos el lado judicial, con todas mis dudas alrededor de la eficacia que puede tener la impartición de justicia en este nuevo sistema judicial. Pero el lado político, ¿hasta dónde puede llegar la actual presidenta de la República en estas indagatorias sin tocar a personajes que son pilares fundamentales en la gobernabilidad de la 4T? Hablamos por lo menos de uno de ellos, Adán Augusto López, que fue gobernador, responsable de que el señor Bermúdez Requena
fuera su jefe de seguridad, y eso no lo puede negar. Después, como secretario de Gobernación, que tenía la responsabilidad de velar por la política interior del país y la coordinación con las fuerzas de seguridad a los diferentes niveles, no vio eso que sucedía en su propio estado. Y ahora encabezando, y bueno, perdón, me obvié un paso, fue aspirante a la presidencia de la República. ¿A la candidatura? A la candidatura, o sea, un personaje con esa trayectoria, con la cercanía que el mismo López Obrador presumió que tenía en relaciones de amistad con él, no vio este conjunto de hechos a lo largo de todos estos años de lo que estaba pasando en su propia entidad, para que el mismo Andrés Manuel López Obrador no viera lo que estaba pasando en su propio estado. Parece como que preguntas que tendrían una respuesta del sentido común. Obviamente, como el mismo López Obrador lo dijo en su momento, el presidente de la República tiene información por todos lados y no tuvo información al respecto de eso en su terruño. Me parece difícil que la respuesta sea no. Y entonces, o fue omiso o fue permisivo, igual que el caso de Adán Augusto López, quien ahora tiene dificultades incluso para coordinar a la propia bancada del Senado, en donde se ha filtrado que hubo ya reclamos específicos. Se decía de cómo se integraban las comisiones, pero también se filtró que por qué no daban una explicación de lo que él sabía sobre los incidentes de inseguridad en el estado de Tabasco. Es decir, entonces, vuelvo al punto. ¿Hasta dónde va a llegar esto sin que afecte a pilares fundamentales de la coordinación en la operación sobre el cual sustentó López Obrador la continuidad del gobierno de la 4T? O se está reconfigurando el grupo en el poder al grado tal que estos personajes empiezan a desplazarse de las posiciones de influencia que tienen. No sé, yo no tengo elementos para eso. Pero creo que son preguntas pertinentes que tenemos que hacernos más allá del anecdotario y el morbo que podría generar, que tienen que ver con la vida pública, que tienen que ver con la conducción de la vida pública. Yo digo en el artículo que publico el día de hoy en El Financiero, si dejáramos de lado esto, por salud pública, que se avance todo lo que se quiera, porque hay que depurar esto. No podemos acostumbrarnos a que el modus operandi va a ser la corrupción y la impunidad. El que no tranza no avanza, se decía hace unas décadas atrás. Era parte de la cultura nacional, decíamos. Y pensábamos que habíamos ido caminando ya en un sentido de ir construyendo instituciones para ir atajando esto. No quiero decir que todo haya sido impoluto, no, de ninguna manera. Muchísimas cosas que hacer al respecto. Pero parece que el que no tranza no avanza volvió a caernos sobre la cara como parte de un gobierno que se vistió de que iba a combatir la impunidad, la corrupción, sin límites, fuera quien fuera, y ahora está entrampado en todo eso y no puede culpar, al neoliberalismo, no puede ir remontarse ni siquiera 8 años atrás. Bueno, seguramente la retórica los va a llevar a eso, y ahorita comentamos al respecto, pero ahora es responsabilidad directa en estos últimos 7 años. Y llama la atención, Carmen, para ir contestando estas preguntas, los dichos de la presidenta de la República. Acaba de estar este fin de semana en su recorrido por el país dando cuentas en Tabasco, justamente. Y ahí volvió a defender al expresidente, acusando de que se trata más bien de una cuestión de venganzas políticas, de celos políticos de los opositores. Pero esto, ¿de qué manera puede ocultar, puede justificar lo que está en esos expedientes que ahora son públicos? O sea, no estamos hablando de que alguien inventó. Alguien filtró una carpeta de investigación que se ha ido conformando por la actual autoridad para un propósito que ya veremos en qué culmina el resultado de estas investigaciones. Pero estamos hablando, ahora sí, de sus propios datos, no de otros datos. Y estamos hablando, por otro lado, de la presión del gobierno norteamericano que poco a poco va poniendo más fichas sobre la mesa. Entonces tenemos un problema de una presión externa que no se queda solamente en el dicho, sino aporta elementos, toma acciones unilaterales.
el retiro de las visas, el señalamiento sobre esta ahora diputada federal de Morena, la solicitud de que le remitan 59 presos mexicanos y los juzgue allá, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las presiones internas en donde empieza a filtrarse toda esta información que no debería filtrarse, debería ser de alguna manera pública o bajo el cuidado del debido proceso, de todos modos irse ventilando esto, que insisto, por salud pública debería ventilarse abiertamente. Pero el tema aquí es el tema voy a utilizar un concepto clásico de la gobernabilidad. ¿Hasta dónde va a llegar la presidencia? Y yo creo que en esto que está pasando, le va a su presidencia. En esto que está pasando, le va hasta el alcance de su presidencia, de lo que significa en términos de la posibilidad de hacer, de renovar, de poner un estilo a la presidencia de la República. Y me llama la atención que, por un lado, siendo ella la responsable del Ejecutivo Federal, no haya sabido de las consecuencias de estas investigaciones, y por otro lado va a Tabasco a decir, no toquen al expresidente de la República. Yo creo que ahí está la evidencia clara en los hechos de esta tensión. ¿Hasta dónde voy a llegar yo para hacerme de la presidencia de la República? Porque no basta llegar al cargo, hay que constituirse y hasta dónde esto no va de por medio la fragilidad de mi propia operación política en el país. Yo creo que esto es lo que estamos viendo, Carmen, lo que estamos viviendo. Y yo creo que esta tensión interna y con presiones externas y este avance ya sobre el inicio del segundo año, ¿no? Es lo que se va a poner en juego. Y más allá de cualquier otra cosa, nos pone en juego a nosotros como sociedad. Porque a la par están corriendo muchas otras cosas. Iniciaron los foros de la reforma electoral, la ley de amparo camina, y ahí sí Javier Corral había dicho, se abren foros de consulta para especialistas, y inmediatamente al día siguiente Adán Augusto López dice, no. ¿Quién va a ganar ahí? ¿Quién va a prevalecer? ¿Habrá o no parlamento abierto en un tema tan crítico como tan importante? Déjame aperturar una hipótesis. Yo creo que la instrucción de la presidencia de la República fue no hay nada de foro abierto. Lo dijo Adán Augusto. Urge esto para terminar de cerrar las herramientas que el secretario de Seguridad requiere para poder... Reingeniería le llamaron. Reingeniería. Y que forma parte... No queremos discutirlo, ya lo tenemos previsto, ya no estén dando lata, ¿o qué? Sí, ¿Cómo es yo esto? creo que ¿No sí. son dueños del país? A ver, viene desde septiembre del año pasado, noviembre del año pasado, con todas las reformas, con todas las atribuciones que se le dieron a la Secretaría de Seguridad Pública. Imagínate. Con todo lo que es la identidad digital ahora, en fin, que cierra. Yo creo que esto de la ley de amparo, yo no soy especialista en la materia, ya lo dirán los constitucionalistas y los expertos, pero creo que viene a cerrar toda esta plataforma para fortalecer las tareas, con el pretexto de fortalecer las tareas de seguridad del Estado, ¿no? Pero también le da una fortaleza política de intervención sobre la vida ciudadana al aparato del Estado muy grande. Y nos deja a los ciudadanos sin el último recurso que teníamos. Si de por sí un poder judicial disminuido, pero ahora ni siquiera una herramienta para poder defendernos como ciudadanía frente a las arbitrariedades del Estado. Sí, entonces están corriendo muchas cosas en paralelo. ¿Sí? Por un lado, todo esto que mencionábamos de cómo está emergiendo evidencia sobre la corrupción en el actual gobierno y en el gobierno de López Obrador. Y por otro lado, reformas y reformas que avanzan para concentrar aún más el poder y darle herramientas para una intervención sin posibilidad a la ciudadanía de defensa. Yo creo que estamos ante un escenario muy grave en donde están corriéndose en paralelo muchas pistas. Ni más ni menos. Pues Edmundo Jacobo Molina, seguiremos hablando y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy